Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Harry Potter capítulo 50. Bienvenidos al final de la teoría, espero y dejes tu like y comentario sobre tus pensamientos finales de la teoría, espero y les guste. Capítulo 50. Finalmente, todo ha terminado, pensó Hermione mientras se estiraba en su cama. Ayer la Orden había ganado la pelea contra Voldemort, y ella había sido partícipe clave en el combate junto a Ron y Harry. Ellos tres se enfrentaron a Voldemort cara a cara mientras buscaban destruir los Horcruxes restantes. Harry consiguió la espada de Godric Gryffindor con la que había eliminado al basilisco en su segundo año y con el veneno impregnado en ella eliminó a Nagini, el último Horcrux que faltaba. Buenos días, dijo Ginny en la cama de al lado. Buenos días, Ginny, respondió Hermione mientras bostezaba. Será mejor que nos preparemos y bajemos para desayunar algo y ayudar a los demás. La Weasley asintió y ambas se prepararon rápidamente para salir. Salieron de su sala común y caminaron hasta el gran comedor, observando el estado actual del castillo. El ministerio junto a la Orden estuvo trabajando para eliminar los cuerpos de mortífagos y animales mágicos que atacaron el castillo ayer. Aún había partes destruidas del castillo, pero será solo cuestión de tiempo para que todos puedan volver a estudiar aquí. Llegaron al gran comedor y tomaron asiento en la mesa Gryffindor donde ya estaban los demás desayunando. Buenos días, dijo mientras los demás también la saludaban. Ginny no perdió tiempo y rápidamente tomó asiento al lado de Harry, quien la miró con un brillo extraño en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Al otro lado Ron tenía una mirada complicada, y su mejor amigo había comenzado a salir con su hermana pequeña, debería preocuparse. No, Harry nunca le haría daño a Ginny, pero por otro lado no podía evitar sentirse extraño cuando estaba con ambos. ¿Te preocupa algo, Romney?, preguntó Lavender a su lado. Ah, no es nada, solo estaba pensando en los Slytherins, dijo rápidamente para desviar la atención. Sí, fue realmente una sorpresa cómo se dividió la casa en dos y la chica Greengrass encerró a los hijos de mortífagos en su sala común, dijo Harry. Hermione echó un vistazo a la mesa de las serpientes. La chica de cabello rubio y ojos azules estaba hablando con Pansy Parkinson. Daphne Greengrass era apodada como la reina de hielo de Hogwarts. Siempre hubo algo que le llamaba la atención sobre esa chica, pero nunca supo descifrar qué. Tal vez su negativa a los seguidores del Señor Oscuro podría ser un camino para establecer una amistad con ella, pero eso el tiempo lo dirá. Volvió su atención a sus amigos mientras Luna llegaba a su mesa. Hay algo a su alrededor, dijo la lunática mientras los observaba. ¿A qué te refieres?, preguntó Harry tenso con la idea de que Voldemort apareciera de un momento a otro. No lo sé, es algo cálido así que no creo que sea malicioso, respondió mientras observaba a Hermione. ¿Qué pasa?, preguntó extrañada. Tú lo atraes más que los demás, tal vez sea un nuevo amigo, comentó Luna y luego se fue a su mesa. ¿De qué estaba hablando?, preguntó Lavender mientras abrazaba a Ron. No te tomes sus palabras muy en serio, es Luna después de todo, dijo Ron quitándole importancia. Tal vez tengas razón, es probable que se trate de alguna cosa extraña como los Workspruts o el tábano, dijo Harry volviendo a su desayuno. ¿Qué deberíamos hacer hoy?, dijo Neville haciendo notar su presencia. ¿No es obvio? Ayudaremos con la reconstrucción de la escuela para que podamos tomar nuestros exámenes finales a tiempo, dijo Hermione. Oh, no, dijo Harry recordando que aún necesitaba terminar la tarea que le había dado el profesor Snape. Un momento, entonces si Hogwarts no se reconstruye a tiempo ¿nos aprobarán los exámenes automáticamente?, preguntó Ron con una sonrisa en su rostro. Para asegurarnos que eso no ocurra todos ayudarán señor Weasley, dijo la profesora McGonagall detrás de Ron. Ah, dijo Ron mientras comenzaba a toser el vaso de leche que estaba bebiendo. Profesora, ¿qué necesita que hagamos?, preguntó Hermione. Señorita Granger, sería bueno si ustedes se aseguran de dar una mano en los terrenos del castillo. Hogwarts usará su magia para el interior, pero necesitará tiempo para el exterior, explicó y todos asintieron. Minutos después terminaron su desayuno y se pusieron en camino hacia el exterior. Fuera estaba la profesora Sprout junto a Hagrid revisando los daños mientras pensaban en cómo solucionar el desastre. Hagrid estaba decaído, entre los atacantes estaban los hijos de Aragog, así que fue algo triste para él tener que quitar sus cadáveres del lugar. Buenos días, profesores, dijo Harry mientras nos acercábamos. Buenos días, niños, dijo Sprout con una sonrisa. La profesora McGonagall nos envió para ayudarlos, dijo Ginny y ambos asintieron. Muy bien, Ron y Harry podrían ayudarme, dijo Hagrid mientras Sprout negaba con su cabeza.
¿Seguro que necesitas que hagamos? Preguntó Ron. Iremos a cavar una tumba en honor a los hijos de Aragog. Respondió Hagrid con un pañuelo bastante pequeño para su mano mientras se limpiaba las lágrimas. ¿Eh? Dijeron ambos niños confundidos. No podían negarse, si lo hacían podían lastimar a Hagrid, así que, a regañadientes tuvieron que cavar tumbas en el bosque prohibido detrás de la cabaña del gigante. Al principio Hagrid quería crear un monumento, pero al final decidió hacer tumbas para todas las arañas. Será un día divertido para ambos, pensó Hermione. Mientras tanto, ella, Neville, Ginny y Lavender comenzaron a usar sus varitas para trabajar en el lugar. Eliminaron escombros restantes y repararon la tierra del lugar. Sprout junto a Neville y Lavender comenzaron a preguntarse qué flores podrían usar como nueva decoración mientras que Ginny y Hermione limpiaban el resto. Más tarde en el gran comedor, Harry y Ron se quejaban sobre su nuevo trabajo como sepultureros, mientras que los demás se burlaban de ellos. El lugar estaba bastante desierto. La mayoría de niños evacuaron antes del combate, dejando solo a unos pocos estudiantes que decidieron pelear. En la mesa de profesores no había muchos puestos ocupados, solamente el de los profesores más excéntricos como Trelawney o la profesora Sinistra. ¿Ya se fueron de vacaciones?, preguntó Ron algo disconforme. ¿Estarán todos ocupados solucionando los problemas que dejó el combate? Había algunos heridos y otras personas perdieron la vida durante el combate, explicó Hermione. Según mi padre hubo algunas bajas en Hogsmeade cuando atacaron por primera vez, dijo Ron con una pierna de pavo en su boca. Modales Ronly. Se quejó Lavender a su lado. No vuelvas a decir algo así, me recuerdas a Malfoy. Se quejó Harry. Hablando de Malfoy, ¿alguno sabe algo sobre él?, preguntó Neville. Según Sirius, el Departamento de Control de la Red Flu reconoció y detuvo a Draco y su madre. Ambos fueron interrogados y parece que Lucius murió de causas misteriosas mientras Voldemort atacaba el castillo, dijo Harry en voz baja mientras tras todos se acercaban a oír. Entonces ahora ya no podrá recurrir a su padre para salvarle el trasero, dijo Ron, pero fue reprendido por la parte femenina del grupo. Aún es muy pronto para esa broma, amigo, dijo Harry algo incómodo. ¿Hay alguna broma interesante por aquí?, preguntó una voz detrás de nosotros. Profesor Dumbledore, exclamó Harry con sorpresa. Es bueno verlos tan energéticos. Vine a ver qué tal estaban los niños, aunque ahora que hablamos sobre bromas, deja que te cuente un chiste interesante que trata sobre una mujer y un enano que entra a un bar. Comenzó a decir Dumbledore, pero fue detenido por McGonagall. Albus, te necesitan fuera, algunas personas quieren hablar contigo, dijo Minerva mientras el director asentía algo desanimado. Ah, casi lo olvido, todos deberán empacar sus cosas para salir esta noche de vuelta a sus casas, explicó mientras sacaba de su túnica unos sobres y estos volaban a las manos de todos los estudiantes en el gran comedor. Ahí tendrán más detalles, pero en palabras simples, deberán volver a sus hogares de manera momentánea hasta que las aguas se calmen un poco y la escuela pueda volver a funcionar con normalidad. No se preocupen, solamente tomará una semana como mucho. Todos asintieron mientras abrían los sobres. ¿Eh?, dijo Hermione recogiendo una piedra verde que se cayó del sobre que le dio Dumbledore. Profesor, esta piedra estaba en mi sobre, ¿qué es?, preguntó la chica. Vaya, ¿cómo habrá terminado la piedra allí? Es de lo más curioso, dijo Dumbledore mientras pensaba un poco. Puedes quedártela, señorita Granger, es una piedra muy preciosa, tal vez te traiga suerte en un futuro. Luego de dar una sonrisa a todos desapareció del lugar. Es una piedra bastante hermosa, dijo Lavender acercándose a ver. Me pregunto si será algo muy caro, dijo Ron pensando en esa saeta de fuego que tanto había querido desde que Harry recibió la suya en el tercer año. Hermione, viendo las miradas que Ron y Lavender le daban a su piedra, la guardó rápidamente para el descontento de la pareja. ¿Dónde te quedarás ahora, Harry?, preguntó Neville. Pues me quedaré con Miss D. Un momento, Voldemort estaba muerto, ya no es necesario quedarme con ellos, exclamó Harry feliz. Debo preguntarle a Sirius si puedo quedarme con él, dijo mientras sacaba el dispositivo mágico. Bien por ti, dijeron todos sabiendo la difícil situación de Harry con sus padres. Después de comer, fueron a sus salas comunes para preparar sus cosas y viajar en el expreso a Hogwarts hasta la estación de King's Cross. Cuando estaban saliendo del castillo se encontraron con Dumbledore, el cual estaba hablando con dos personas, un hombre y una mujer. Al acercarse el director sonrió mientras los saludaba. Espero que tengan buen viaje, niños, o me olvide de presentarlos. Estas dos personas son Alphonse y Celina Pendragon, posiblemente todos ustedes jóvenes los conozcan por el dispositivo y la red mágica. Ambos están aquí para ver el estado de la escuela y ofrecieron su ayuda en la
Reconstrucción. Explicó el viejo mago. Increíble. Exclamó Ginny mientras estaba lista para hacer preguntas sobre el dispositivo mágico. Un gusto conocer los niños. Dijo la señora Pendragon saludando mientras su esposo hacía lo mismo. Cuando nos enteramos que el castillo había sufrido tantos daños pensamos en venir a echar una mano, después de todo fue el lugar donde nos conocimos. Explicó Alphonse, Gryffindor y Ravenclaw. Murmuró Hermione pero fue escuchada por todos. Así es, ¿cómo lo supiste? Preguntó Celina. Fue una corazonada tal vez. Dijo Hermione algo confundida. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Alphonse mientras la observaba detenidamente. Hermione Granger. Respondió algo avergonzada. ¿Nos hemos visto antes? Se preguntaron ambos Pendragon. No lo creo, tal vez durante alguna compra en el callejón Diagon. Dijo Hermione. Ambos Pendragon pensaron unos segundos y luego asintieron. Es posible que durante alguno de nuestros viajes para revisar las tiendas en el callejón Diagon nos hayamos encontrado. Pensó Alphonse. De todos modos, ha sido un placer conocerlos. Dijeron ambos con una sonrisa. Todos se despidieron y fueron hacia Hogsmeade para tomar el expreso de camino a casa. ¿Ese es Sirius? Preguntó Ron mientras veía al Lord Black abrazando a Madame Rosmerta. ¿Qué? Exclamaron todos ante esta escena. Sirius, al notar cómo lo miraban los demás, se separó un poco de la dueña de las 3 escobas y nos dio una sonrisa. Buenos días, niños, hay buen clima para volver a casa, ¿verdad? Dije con una sonrisa nerviosa. Nadie le contestó y él se quedó allí mirándonos mientras se rascaba la cabeza. Muy bien, reaccionen. ¿Acaso ven raro que tenga algo de contacto femenino después de tantos años? Se quejó Sirius. No, simplemente me sorprende que trabajando como Auror tengas el tiempo. Dijo Harry. ¿Así que es por esto estabas defendiendo Hogsmeade y los alrededores del castillo? Preguntó Ron mirando a Madame Rosmerta con un ligero sonrojo. Lavender a su lado pellizcó al chico y él se quejó del dolor. Bueno, algo así. Rose me ayudó mucho cuando estaba vagando por Hogsmeade convertido en perro y bueno, unas cosas llevaron a otras y cuando finalmente fui declarado como inocente vine hasta Hogsmeade para intentar conocerla mejor y comenzamos a salir tiempo después. Explicó Sirius. ¿No les contarás cómo te hacías pasar por perro para lamerme las manos y besarme la cara? Preguntó Rosmerta y Sirius palideció. Las chicas del grupo miraban a Sirius con mala cara mientras que los demás niños estaban con sentimientos encontrados. Por un lado, envidiaba a Sirius pero por el otro querían ver a Sirius feliz. Bueno, esas son historias para más tarde. Harry, vivirás en la mansión Black desde ahora así que estoy seguro que podrán llevarse bien cuando Rose esté de visita. Dijo el Black, intentando finalizar la conversación. Así claro, será un placer. Dijo Harry poniéndose un poco nervioso. Está bien, Harry, tampoco les diré a los demás que usabas tu capa de invisibilidad de manera ilegal durante tu 3er año. Dijo Rosmerta con una sonrisa. Harry asintió mientras los demás se reían. Luego nos despedimos y abordamos el expreso. Estaba más vacío que otras veces ya que solamente había algunas personas de los últimos años así que encontrar lugar fue bastante fácil. ¿Qué opinan de esos dos? Preguntó Ginny. Si son felices, bien por ellos. Respondió Harry. Ambos son magos así que, aunque tengan cierta diferencia de edad no importará mucho. Dijo Hermione. ¿Entonces Harry ahora tiene una especie de tía nueva? Preguntó Ron. Bueno, Harry consiguió muchos familiares nuevos. Dijo Hermione mirando a Harry y Ginny. Ambos se sonrojaron ante esto. ¿Estás celosa, Hermione? Preguntó Lavender al lado de Ron. ¿Por qué lo estaría? Todos conseguimos pareja aquí menos tú. Volvió a decir Lavender. Eso no es cierto, Neville tampoco tiene pareja. Refutó Hermione. ¿Neville no estaba siendo muy amistoso con Susan Bones durante herbología? Preguntó Ron. Todos los ojos se giraron hacia él y comenzó a responder entre tartamudeos. Bueno, nos volvimos buenos amigos y ella tiene un gran jardín detrás de su casa así que hablamos mucho sobre plantas. Respondió sonrojado. Y eso te convierte en la única soltera del grupo. Dijo Lavender mientras le ponía una mano sobre el hombro de Hermione. No tengo tiempo para eso con los exámenes aproximándose. Dijo algo enojada quitando la mano de Lavender. ¿Por qué no intentas ponerte en contacto con Krum? Tal vez él aún siga interesado. Dijo Ron. Por supuesto que no, era un idiota que me observaba desde lejos y no tenía las agallas para hablarme. Respondió Hermione. Ahora que lo pienso, Hermione, ¿con quién fuiste al baile de Navidad? Preguntó Lavender. Pues no. No fui con nadie y simplemente me divertí con ustedes. Respondió Hermione. Es verdad, estabas tan bien vestida y aún así nadie te pidió bailar.
dijo Lavender recordando esa tarde de preparación en la habitación de niñas para el baile de Navidad. Eso no importa, fue divertido. Respondió Hermione con un poco de dolor de cabeza. ¿Por qué sus recuerdos estaban tan raros? Es probable que estos últimos días de tensión por la guerra la afectaran más de lo habitual. Mientras estaban hablando, la puerta de su compartimiento se abrió y unas personas estaban allí. Hola, dijo la chica al frente. Greengrass, dijeron todos observándola. Solamente quería pasar a saludarlos y a felicitarlos por acabar con el señor oscuro, dijo la chica con su mirada impasible. Ah, si no hay problema, pero no fuimos solo nosotros, todos pusieron de su parte para eso. Inclusive ustedes, respondió Harry. Daphne suspiró. Fue realmente complicado mantener a raya a esos idiotas supremacistas de sangre, dijo cansada. Ahora que lo pienso, ¿cómo los detuviste?, preguntó Hermione captando la atención de Daphne. Usé un objeto alquímico que, si no recuerdo mal, fue encontrado por mis padres hace tiempo y me lo enviaron para mantener a salvo de ser necesario, explicó Daphne algo confundida. ¿Te importaría entrar en detalles sobre el combate?, preguntó Hermione mientras ambas se miraban de manera extraña. ¿Porque esta chica que apenas ha visto durante estos 6 años le parecía tan familiar? Daphne asintió y se utilizó un hechizo de expansión en el compartimiento para que todos pudieran estar cómodos. Con Daphne, llegaron Millicent, Tracey y Pansy. Daphne y Hermione estaban sentadas juntas mientras hablaban sobre lo ocurrido durante el combate final y también sobre los años anteriores. Todos estaban sorprendidos. Se necesitó de solo unos minutos y estas dos ya parecían ser mejores amigas desde hace años. ¿Ron Hermione siempre fue tan sociable?, preguntó Harry. Estamos hablando del ratón de biblioteca de Hogwarts, amigo, esto es realmente raro, respondió Ron. El tiempo pasó rápidamente y Hermione y Daphne estaban hablando sobre reunirse una vez volvieran a Hogwarts para seguir hablando y ayudarse mutuamente para los exámenes finales. Antes de darse cuenta, el expreso llegó a la estación y todos se reunieron con sus familiares nuevamente. Sirius había usado polvos Flu para aparecer aquí después de organizar algunas salidas con Rosmerta y ahora estaba dándole consejos amorosos a Harry para ayudarlo con Ginny. Hermione saludó a sus padres con un abrazo y rápidamente dejaron la estación. ¿Entonces ahora todo está bien?, preguntó el señor Granger. Sí, ya no tenemos que preocuparnos más por un señor oscuro, respondió Hermione soltando un bostezo. ¿Cansada por el viaje?, preguntó su madre. Sí, desde que derrotados al señor serpiente mi cuerpo parece estar más cansado que de costumbre. Tal vez ahora mi cuerpo puede darse el lujo de descansar después de todo esto, respondió Hermione mientras se acomodaba contra la ventana del automóvil y cerraba sus ojos. Una pequeña siesta no hará nada. Cerró sus ojos y rápidamente se sumió en una completa oscuridad. Este sueño no era muy placentero, pero al mismo tiempo sí lo era. Estaba ella sola sin nada a su alrededor. De repente una criatura comenzó a acercarse a ella. No sabía qué era, su forma o el sonido que salía de ella, pero tampoco quería averiguarlo. Rápidamente comenzó a correr, no podía ver nada, pero ella quería escapar lejos de esa cosa. Cada vez que parecía alejarse más, la bestia parecía aumentar su velocidad para acercarse a ella. En un momento llegó a un callejón sin salida y sin nada más que hacer se giró, pero enfrentar a esta cosa estaba cada vez más cerca y cuando ya parecía haber terminado todo para ella, fue despertada de su sueño. Lo primero que vio fue a su madre observándola preocupada. ¿Estás bien, cariño? ¿Estás sudando?, dijo y ella sacudió su cabeza. Estoy bien, solamente tuve un sueño extraño, respondió y salieron de coche. Finalmente, en casa fue a darse una ducha y disfrutó de la cena junto a sus padres. Durante este tiempo, la sensación de estar siendo acechada por esa cosa seguía estando presente. Cuando fue a dormir después de contarle a sus padres la batalla final en Hogwarts, volvió a tener ese extraño sueño. Esta vez el escenario fue el campo de batalla en los terrenos del castillo. Todo estaba destruido y ella estaba a la entrada del castillo. Sentía su presencia y rápidamente comenzó a buscar por el lugar. Estaba oscuro y solamente tenía las antorchas del castillo para iluminarla. A medida que avanzaba podía sentirlo más cerca de ella. Un ruido se escuchó proveniente desde fuera. Ella corrió y volvió al comienzo. Allí se encontró lo que parecían ser copias de las armaduras del castillo oscuras y moviéndose como si buscaran algo. En cuanto notaron su presencia comenzaron a acercarse. Poco a poco. Rápidamente apuntó su varita e intentó lanzar un hechizo, pero nada salió. Ella podía sentir la magia a su alrededor, pero por algún motivo no podía atacar.
Sin más opciones comenzó a correr entre los pasillos del castillo. Lo que antes era el hogareño castillo que se había convertido en su segundo hogar, ahora parecía un laberinto. Todo estaba mezclado. La enfermería estaba al lado de la sala de encantamiento y la torre de astronomía al lado del gran comedor. No sabía qué hacer o hacia dónde correr. Llegó hasta la clase de defensa contra las artes oscuras y allí se quedó atrapada. Las armaduras llegaron hasta ella y cuando estaban a punto de tocarla despertó. Sus ojos se abrieron rápido y tomó asiento en su cama. Estaba a salvo, pero aún podía sentir la presión en su pecho. ¿Por qué tenía estos sueños? ¿Acaso fue maldecida por magia oscura durante el combate? Necesitaba encontrar respuestas, pero no podía pensar en nada o nadie que pudiera ayudarla. Solamente podía esperar un poco más, y con algo de suerte el profesor Dumbledore podría decirle que estaba mal con ella. Hermione salió de la cama despertando a un dormido Crookshanks quien maulla demostrando su descontento. Fue a darse una ducha y bajó para desayunar con sus padres. Ambos tenían que trabajar así que pasaría el resto del día sola en la casa. En su aburrimiento decidió salir y dar un paseo. El mundo mágico le fascinaba, pero tal vez por nostalgia aún tenía ciertos sentimientos de felicidad cuando daba un paseo por el parque cercano. Al menos hasta que se encontró observando a cierto grupo de adolescentes. Estos anteriormente fueron sus compañeros de clase, la habían dejado de lado, ignorado y se burlaban de ella a sus espaldas. Por suerte no la habían notado así que decidió marcharse antes de tener que lidiar con ellos. Esto no fue por su seguridad sino por la de ellos, ahora era una bruja y no cree poder resistirse a devolverles algo del dolor que en el pasado le habían causado. Cuando estaba yéndose notó como uno de ellos parecía haber estado caminando sobre hielo y cayó sobre otro grupo de adolescentes cercano. «Oye, ¿qué crees que haces, idiota?», dijo uno y rápidamente el lugar se convirtió en una batalla campal. Los bullies de Hermione fueron masacrados mientras ella observaba todo. Una ligera sonrisa de satisfacción se formó en su rostro mientras volvía a casa. Esa misma noche volvió a tener la misma pesadilla. Esta vez se encontraba en el centro del campo de Quidditch. Miró a su alrededor alerta pero no consiguió ver nada hostil. Comenzó a investigar alrededor del campo. Había algunas formaciones que se asimilaban a montañas de tierras en el campo de juego. Luego vio lo que parecían ser unas pelotas en la parte alta de una montaña. Una ráfaga de aire violenta se hizo presente, ella tuvo que ocultar su rostro para evitar que algo le entrara en los ojos. Cuando volvió a ver no podía creer esto. Un dragón negro estaba observándola o al menos eso parecía ya que estaba hecho de algo parecido a la obsidiana y sus ojos eran dos puntos celestes como el frío hielo. Se movió un poco hacia atrás dando pequeños pasos, pero el dragón delante ella no parecía muy amistoso. Un rugido se escuchó por todo el campo y ella comenzó a correr sin mirar atrás. Con su varita transfiguró la tierra detrás de ella y para su suerte funcionó. Una muralla de tierra se formó rápidamente y también rápidamente fue destruida por el dragón que estaba persiguiéndola. Podía usar magia otra vez así que apuntó su varita al dragón y gritó: «Bol, bombarda», nada salió. La varita parecía negarse a actuar. Su magia también. Solamente pudo quejarse y seguir corriendo. Por instinto saltó hacia su derecha y se ocultó detrás de un montículo de tierra. Luego un fuego negro salió de la boca del dragón hacia donde había estado hace unos pocos segundos. Suspiró de alivio y luego siguió corriendo hacia lo que parecía ser la salida del campo. Ya faltaba poco, solo unos metros y escaparía. Para su mala suerte el dragón movió su cola y bloqueó la salida. Sin más que hacer se giró para quedar cara a cara con el dragón y luego despertó. Primero caballeros y ahora un dragón. Se quejó mientras se iba al baño a prepararse para el día. Decidió enviarle una lechuza a la profesora McGonagall y al profesor Dumbledore para preguntarle sobre estos suelos extraños. También les envió algunos mensajes al resto de sus amigos para preguntarles si habían estado notando algo extraño últimamente. Todos dijeron que no, solamente que algunas veces eran detenidos por otros magos para preguntarles sobre la batalla contra Voldemort. Ron había estado esparciendo con detalles su valiente actuación ese día. Este día Hermione se quedó en casa a la espera de respuestas por parte de los profesores. Finalmente, llegando la noche, recibió 2 lechuzas con cartas en sus picos. Comenzó primero con la de McGonagall pero no hubo mucha suerte. Dijo que le preguntó a Poppy que es probable que sea algo de estrés acumulado por toda la batalla final. Recomendó usar pociones antes de ir a dormir y si el problema continúa debería ir a verla cuando se reanudarán las clases. Sin mucha esperanza abrió la carta de Dumbledore.
Él dijo que no podía pensar en nada ahora mismo que pueda darle alguna solución, pero que volviendo a Hogwarts podría revisarla para que estuviera más tranquila. Además, dijo que los sueños son muy profundos y que podrían tener diferentes significados dependiendo de la perspectiva utilizada. No podía entenderlo. ¿Cómo debía cambiar de perspectiva si un dragón y armaduras comenzaban a perseguirla? Con un suspiro disfrutó de la cena con sus padres y luego a la cama. Un nuevo sueño. Esta vez se encontraba en un lugar que conocía muy bien, era la cabaña de Hagrid. Era de noche y observando por la ventana notó como algunas cosas parecían moverse fuera. Tenía dos opciones, quedarse aquí en la cabaña o intentar salir y descubrir qué estaba pasando. Su curiosidad fue más fuerte y con varita en mano abrió la puerta. Delante y encima de ella había criaturas que recordaba con poco aprecio. Eran oscuras y volaban a su alrededor, una especie de sabana negra los cubría, mientras el aire alrededor del lugar se ponía cada vez más frío. Expecto Patronus, exclamó Hermione, pero nada salió. No podía encontrar la felicidad necesaria para usar el hechizo. Los dementores se acercaban cada vez más y más. Ella intentó volver a entrar a la cabaña, pero no podía ya que la puerta se cerró detrás de ella. Por más que usaba su varita no se abriría, así que solo pudo moverse rápidamente de camino al castillo. Mientras estaba llegando se detuvo en seco. Otra horda de dementores salía desde el castillo hasta donde se encontraba ella. Tuvo que tomar un desvío y antes de darse cuenta estaba al lado del sauce boxeador. Recordando un poco sabía que allí había un refugio que podría servirle al menos mientras los dementores estaban alrededor. Se lanzó entre las ramas del sauce y detrás de una de ellas parecía haber activado cierto mecanismo y una pequeña abertura se hizo presente. Ella se arrastró rápidamente dejando a los dementores detrás con un molesto sauce boxeador. Ella suspiró de alivio. Ahora estaba en la casa de los gritos, pero al menos estaba a salvo. Se recostó contra una pared y cerró sus ojos. Cuando los abrió nuevamente estaba en su habitación. Ella no era Hermione Granger por nada y esta vez consiguió ver las cosas desde otra perspectiva como le había dicho Dumbledore. Estaba repitiendo sus años pasados. Primero la guerra, la habitación de Umbridge. Luego el torneo de los 3 magos con el dragón. Y ahora los dementores de su tercer año. Si todo era correcto. Solamente le quedan 2 cosas más por ocurrir. Su segundo y primer año. Aún no tenía un porqué de todo esto, pero tenía una esperanza. Si superaba estos últimos 2 días, podría librarse de estos sueños extraños de una vez por todas. Con el ánimo renovado salió de la cama y se pasó el resto del día recordando los puntos clave de su segundo año. Además habló con Harry y Ron sobre todo lo que recordaban de su viaje a la Cámara de los Secretos. Ella no había podido asistir ya que fue petrificada justo cuando descubrió al basilisco. Ron no pudo contarle mucho ya que, si varita se rompió y tuvo que cuidar de un Lockhart con amnesia, pero Harry le contó todo lo que recordaba de esa vieja cámara. Cuando llegó la noche meditó un poco y repasó la información que tenía. Luego fue momento de adentrarse en su sueño. Cerró sus ojos y antes de darse cuenta estaba en un lugar diferente. Un gran pasillo se abrió ante ella y al final una gran habitación con pilares de piedra a los lados se hizo presente. Al fondo se podía ver la escultura de una vieja persona con algunas fuentes de agua a su alrededor. Hermione sacó su varita e hizo el intento de usar magia, esta vez funcionó, pero aún tenía miedo de que su magia se bloqueara si aparecía algún enemigo. Ella comenzó a investigar el lugar. Se había perdido esta aventura cuando fue petrificada por el basilisco en su segundo año, así que aprovecharía la ocasión para observar esta vieja cámara secreta. Si esta era la cámara que solamente se abriría para el heredero de Slytherin, entonces, la escultura debe ser de Salazar Slytherin, pensó mientras daba vueltas buscando algún tipo de entrada hacia otra habitación. El lugar comenzó a temblar de repente. Ella se puso en guardia y se ocultó detrás de uno de los pilares. Un ruido comenzó a escucharse y la estatua en la habitación comenzó a abrir su boca mostrando un largo pasillo. Hermione se puso tensa en ese momento. Si todo ocurría como Harry había descrito, solamente una cosa puede salir de ahí. Como ella pensaba, algo comenzó a escucharse arrastrándose desde el interior de ese pasillo. Ella evitó mirarla y solamente podía cerrar sus ojos y mirar al suelo de vez en cuando. Desde la boca de Salazar salió una serpiente de unos 10 metros de largos. Tenía unas escamas oscuras y sus ojos brillaban con un tono azul cielo. La serpiente se movió por la habitación como si estuviera buscando algo. Mientras tanto Hermione estaba aguantando la respiración junto a sus ganas de mirar a esta bestia. Luego recordó.
Si esto no era nada más que un sueño, no debería haber problemas con observarla. Aún con algo de aprensión levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los suyos. Sus ojos color avellana contra esos azules observándose mutuamente. Hermione se quedó congelada pero rápidamente reaccionó cuando la serpiente comenzó a acercarse a ella. «Luz máxima», exclamó y una gran bola de luz explotó desde la punta de su varita. La serpiente quedó momentáneamente aturdida mientras ella buscaba alguna vía de escape. No había nada, el lugar por donde había entrado desapareció y solamente había una pared sólida allí. Sin más ideas observó el lugar por donde esta serpiente había salido. La boca de la estatua. Era una idea estúpida y arriesgada, pero tal vez en algún punto eso pueda llevarla a un escondite donde la propia serpiente no pueda acceder. Además, esto aún era un sueño y debería poder despertarse en algún momento. Con decisión corrió hasta la boca de la estatua y se adentró en ella. Solamente había oscuridad y la luz que podía proveerle su varita. Corrió por este pasadizo cerca de unos 2 minutos y al final llegó hasta una vieja puerta de madera. No había picaporte para abrirla o siquiera una abertura para la llave, así que se decepcionó un poco. Algo se escuchaba detrás de ella. La serpiente estaba de camino, así que ella preparó su varita mientras intentaba fundirse con la puerta para conseguir más distancia entre ella y la bestia. En cuanto lo hizo, la puerta a su espalda se rindió y ella cayó hacia atrás cuando se abrió la puerta. Antes de siquiera observar a su alrededor, cerró la puerta y evitó que la serpiente pudiera tener su camino hacia ella. Con un suspiro de alivio pudo relajarse un poco y observar alrededor. Era un lugar extraño, pero bastante encantador. Había mesas, sofás, unos estantes repletos de libros y algunos escritorios alrededor. También una zona que parecía diseñada para preparar pociones. Un lugar como este existía, pero Ron y Harry no pudieron encontrarlo. Se preguntaba mientras avanzaba por el lugar. Se quedó completamente quieta cuando observó algo en uno de los sofás. Una persona. O quizás no, ya que solamente era una silueta negra envuelta en lo que parecía fuego. Era como todas esas cosas que la estuvieron siguiendo en sus sueños todos estos días. Preparó su varita y lanzó un hechizo. No ocurrió nada. Su cuerpo parecía haber perdido su magia nuevamente. Su corazón comenzó a acelerarse cuando esa silueta se paró y empezó a acercarse a ella. Su cuerpo no reaccionaba. Parecía estar petrificada y esperando a que esta cosa se acercara. Una mano envuelta en fuego comenzó a acercarse a su cara peligrosamente y ella solo pudo cerrar sus ojos y aceptar su destino. Luego volvió a despertar en su habitación. Entre jadeos intentó tranquilizar los latidos de su corazón. No sabía por qué, pero el solo pensar en esa figura provocaba que se acelerara por algún motivo. Tuvo que ir a darse un baño para relajar su cuerpo y luego decidió bajar a desayunar. Sus padres la miraban con caras complicadas, sabían que algo le estaba pasando a su hija, pero quería esperar a que ella se sienta lo suficientemente cómoda para hablar sobre ello. Quedaban solo 2 días para volver a Hogwarts, así que comenzó a preparar sus cosas, aunque realmente no había mucho por hacer ya que su maleta seguía hecha desde que volvió. Aún, así como Hermione se encargó de reorganizarse para estar completamente segura. Cuando limpiaba su maleta encontrará esa carta que les había dado Dumbledore antes de dejar el castillo. Dentro se encontró con esa piedra verde que el director le dio. La observó unos minutos y algo parecía haber cambiado en ella. Por algún motivo su mente parecía relajarse cuando tenía la piedra en sus manos, como si esta piedra se tratara de algún juguete para el estrés. No sabe por qué, pero estaba más animada que antes. Además recordó, solamente le quedaba el primer año y sus sueños extraños terminarían de una vez por todas. Tomó la piedra y decidió que la llevaría a partir de ahora con ella. Como una especie de amuleto para la buena suerte. Ese día sus padres estaban en casa, así que decidió divertirse con ellos mirando películas en el sofá. Sus padres estaban felices, parece que su hija volvió a ser como antes en un abrir y cerrar de ojos. Su madre bromeó preguntando si había conocido algún chico últimamente y su padre palideció ante eso. Por supuesto que no. Exclamó mientras parecía querer poner su mano sobre algo para acomodarse en el sofá, pero no había nada allí y terminó por caer al suelo. ¿Eh? Se preguntó a sí mismo. ¿Por qué hizo eso? Sus padres se rieron de la torpeza de su hija y ella solo pudo poner mala cara y disfrutar de la tarde de películas. Más tarde habló un poco con Ginny y Luna sobre sus extraños sueños. Ginny dijo que tal vez sea cansancio acumulado, mientras que Luna dijo que los sueños tienen diferentes significados y formas de expresarse. Ella no entendió mucho a su lunática amiga, pero les agradeció a ambas por escucharla.
Finalmente llegó la noche y se fue a la cama con la piedra verde en los pantalones de su pijama, esperando que le dé suerte. Cerró sus ojos y al abrirlos estaba en el gran comedor. Esto la extrañó un poco, pensó que debería enfrentarse al profesor Quirrell poseído por Voldemort. Vio a su alrededor un poco más y notó la decoración, calabazas y murciélagos en las paredes. Este era el día de Halloween, lo que este fue el día donde Ron la había insultado y ella había estado todo el día en el baño de niñas llorando. Se sonrojó un poco de su antigua yo, pero luego decidió ponerse de camino hasta el baño. Corrió por los pasillos aprovechando que esto era un sueño para romper algunas reglas. Llegando hasta su destino, un gran hedor le golpeó la nariz, provocando que tuviera que taparse con su mano. Girando la esquina había un gran troll buscando algo entre los salones. Suspiró intentando ganar confianza y luego se paró frente a este troll. Rápidamente soltó un gruñido y movió su garrote hacia ella. Un movimiento hacia un lado y un hechizo de transfiguración hacia el suelo, convirtiéndolo en lodo resbaladizo, provocó que cayera al suelo. Hermione estaba feliz, por primera vez podía defenderse en sus sueños. El troll soltó un grito de enojo mientras intentaba ponerse en pie nuevamente. Hermione envió un confringo que poco hizo contra la dura piel del troll, pero aún así algo de daño y molestia le había provocado. Cuando finalmente la bestia se puso en pie, comenzó a mover su garrote como loco mientras se lanzaba contra Hermione. Ella creó algo más de distancia con él nuevamente y mientras estaba caminando de espaldas y preparando una nueva transfiguración fue golpeada por detrás. Su cabeza daba vueltas y tenía un dolor bastante fuerte en su espalda. No había daño real ya que era un sueño, pero aún así tenía esa sensación de dolor. Cuando movió su cabeza para ver al culpable, se encontró con otro troll arremetiendo contra ella nuevamente. Usó transfiguración para crear una pequeña barrera entre ella y los dos enemigos. ¿Por qué hay dos?, se preguntó mientras lanzaba Aquamenti y mojaba el suelo frente a ella. A fuerza de golpes ambos trolls destruyeron las defensas y se acercaban a ella. Glacius, dijo congelando el agua a su alrededor. No podría detenerlos, pero los haría más lentos y torpes. Ahora, ¿cómo debería lidiar con estos dos? Ambos estaban patinando y se acercaban rápidamente a ella con los garrotes listos para golpear. El hielo funciona tanto a su favor como en su contra, así que tuvo que meterse al baño de niñas mientras los dos trolls se deslizaban por el pasillo. Dentro del baño algo comenzó a desprender calor en su bolsillo. Miró el objeto y resultó ser esa piedra verde. ¿Cómo había llegado la piedra hasta su sueño? No había explicación alguna, en los sueños todo puede ocurrir. Mientras más miraba la piedra más le llamaba la atención, anteriormente era de Dumbledore así que, tal vez tenía alguna propiedad mágica que ella desconocía. De un momento a otro golpes llegaron desde fuera. Los dos trolls llegaron hasta el baño y estaban peleándose. Para entrar. Esto me recuerda al primer año. Suspiró mientras recordaba cómo fue encerrada aquí. Un momento, ¿realmente fue encerrada aquí? Si no recordaba más, Harry y Ron llegaron a salvarla, pero cada vez que pensaba en ese momento, le parecía que algo no había ocurrido así. No había tiempo para seguir pensando en esto ahora, lo dejara para más tarde. De momento deberá centrarse en acabar con estos dos. Un sonido casi imperceptible se escuchó en el lugar y luego se le vino a la cabeza una palabra. La failla. ¿Qué significa? No lo sabe, pero al mismo tiempo comprende que se trata de un encantamiento. Sin mucho tiempo para pensar en ello, apuntó su varita y exclamó: la failla. Una pelota de fuego negro se formó en la punta de su varita y luego se liberó en un torrente de fuego que envolvió a ambos trolls. Unos segundos después, solamente quedaron cenizas en el lugar. Ella misma estaba sorprendida por su propia magia. ¿Qué había ocurrido y por qué sabe este hechizo? Antes de seguir su indagación se vio despierta nuevamente en su cama. Se pasó el día entero buscando el hechizo que recitó en su sueño, pero no encontró ninguna información. ¿Había inventado un hechizo en su sueño? Poco probable. Cuando intentó volver a utilizarlo nada ocurrió. Estaba algo decepcionada pero luego volvió a ponerse feliz. Su primer año en Hogwarts debería de ser el fin de sus sueños raros así que... Esta vez con una sonrisa y relajada, se metió en la cama y disfrutó de unos dulces sueños. Mañana es su último día antes de volver a Hogwarts junto a sus amigos. En cuanto cerró sus ojos, se dio cuenta que aún no había terminado. Esta vez no estaba en Hogwarts, parecía estar en una biblioteca, más específicamente la biblioteca que está cerca de su propia casa. Buscó en su ropa, pero no encontró su varita. Con un suspiro comenzó a caminar alrededor del edificio. Este lugar era ciertamente importante para ella, después de todo aquí tuvo su primer arrebato mágico y también fue donde lo conoció. ¿Conocer? ¿A quién conoció aquí? Intentaba recordar, pero había algo que nublaba sus pensamientos.
Caminando entre las estanterías llegó a una que tenía un libro envuelto en llamas negras. Matemáticas avanzadas. Este fue el libro que estaba buscando esa tarde y también gracias a este libro algo más ocurrió. Cuando se acercó para tomar el libro algo se le cayó del bolsillo. La piedra estaba en el suelo y parecía haberse agrietado un poco. Rápidamente la tomó y se sintió algo preocupada. ¿Qué hará? Si Dumbledore la pide de vuelta y se la entrega rota. Suspiró recordando que aún estaba en un sueño y luego volvió a centrar su mirada en aquel libro envuelto en llamas negras. Cuando estiró su mano para tomar el libro vio como algo más se acercó hasta el libro. A su lado había una silueta envuelta en fuego negro con lo que parecía ser su mano al lado de la suya intentando tomar el libro. Ella dio un salto hacia atrás por precaución, luego recordó que no tenía varita y comenzó a ponerse algo nerviosa. La silueta simplemente la observaba. No sabía si era miedo o algo más, pero su corazón comenzó a acelerarse ante su mirada. Esos ojos azul cielo, los había visto antes. Tenía dolor de cabeza. Ella conoce a alguien. Alguien importante para ella. Pero cada vez que intenta pensar en eso su cabeza se vuelve un lío y comienza a doler. La piedra en su mano hizo un crujido y cuando la vio, una nueva grieta había aparecido en ella. Cuando se centró en la piedra una nueva palabra apareció en su cabeza. Kai. Es el nombre de alguien. Pero no consigue recordar quién era o cómo era su aspecto. Luego volvió a despertarse nuevamente en su habitación. Kai, susurró mientras intentaba pensar en su aspecto o su relación con ella. Más tarde durante el desayuno estuvo hablando con sus padres y les preguntó si conocían a una persona llamada Kai. Ambos se mostraron extrañados, nunca habían escuchado de alguien con ese nombre o al menos alguien que pudiera conocer a Hermione. Ella suspiró, pero luego comenzó a preguntarle al resto de sus amigos a través de su teléfono. Ninguno de ellos pudo responderle. No había nadie con ese nombre en Hogwarts o en el mundo mágico. Fue realmente decepcionante pero no había mucho que pudiera hacer ahora. Tal vez alguno de los profesores en Hogwarts pueda saber algo sobre este Kai, pero no tenía muchas esperanzas realmente. Al final del día no todo fue malo. Ahora tenía algo más de información y una base con la que trabajar. Kai es una persona importante para ella, debía de conocerlo cuando se produjo su primer arrebato de poder mágico, además la failla y ese fuego negro deben de ser hechizos que él usaba. Ahora la gran pregunta, ¿por qué se había olvidado de él? No solo ella, todos en el mundo parecen desconocer a esta persona, que podría provocar que una persona desaparezca de la existencia de esta forma. Un hechizo fue su primera conjetura, pero se requeriría de un lanzador sumamente habilidoso para hacerlo y afectar a todo el mundo. Tal vez una magia antigua como la que protegió a Harry de Voldemort. Es otra posibilidad. Suspiró y se sostuvo la cabeza. Realmente odiaba esta situación. Olvidó a alguien importante, pero ni ella mismo podía decir qué tan importante era. No tenía un físico, perfil o voz de esta persona. Solamente el nombre Kai y el fuego negro. ¿Estaba pasando algo por alto? No lo sabía, pero no había mucho que pudiera hacer ahora. Lo mejor era ir a dormir ya que mañana deberá volver a Hogwarts nuevamente. Cerró los ojos, preparada para un nuevo sueño que pudiera darle más respuestas y al segundo siguiente, nada. Sus ojos se abrieron y ya era de día. Por primera vez se sintió molesta por no tener un sueño extraño. Desayunó algo rápido con sus padres y luego se pusieron de camino hacia la estación. Cuando llegaron, se despidió de sus padres, e intentó encontrar a sus amigos dentro de los vagones. Luego de unos minutos finalmente los encontró. Harry, Ron, Ginny y Lavender estaban en un compartimiento. Ella estaba por entrar, pero algo más llamó su atención. No sabe por qué Perro siguió caminando dejando atrás a sus amigos. Caminó unos minutos hasta llegar al último vagón. En el último compartimiento estaba solamente Daphne Greengrass jugando con su teléfono. Hermione abrió la puerta como si estuviera en modo automático y saludó a Daphne. Ninguna de las dos sabía por qué se llevaban tan bien o por qué estaban aquí, pero disfrutaron hablando solamente las dos, sin ser molestadas por los demás. Hermione le contó a Daphne sobre sus sueños extraños y sobre esta persona llamada Kai. Es posible que sea un Pendragón, sugirió Daphne activando las alertas en la cabeza de Hermione. ¿Te refieres a la familia Pendragón, los que ayudaron con la reconstrucción de Hogwarts?, preguntó Hermione mientras sentía como su pulso se aceleraba. Solamente hay dos formas de crear fuego negro, Hermione, una es Protego Diabólica utilizada por Grindelwald y la otra es la línea de sangre de los Pendragón. Ellos puedes manipular un fuego negro capaz de arder hasta convertir a su objetivo en cenizas, explicó Daphne. Kai Pendragón, susurró Hermione mientras pensaba en todas las pesadillas que había tenido estos últimos días. Todo era fuego negro.
exclamó Hermione. Los soldados del primer día, el dragón, los dementores, la serpiente y al final llegó Trolls terminaron envueltos en fuego negro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Daphne intrigada. Esto quiere decir que esta persona Kai es al menos de nuestro año o alguien un año mayor a nosotros y estuvo en todos los momentos importantes de los últimos años. Explicó y ambas chicas escucharon un crujido. Hermione buscó en su bolsillo y allí estaba la piedra verde con aún más grietas que antes. Este Kai, algo me dice que también lo conocía. Dijo Daphne mientras se sostenía la cabeza y pensaba. Sí, también te recuerdo a ti Daphne. Dijo Hermione con dolor de cabeza. No tengo todo, pero por algún motivo siento como si hubiéramos sido amigas desde hace muchísimo tiempo. Explicó Hermione. Sí, tengo la sensación que me gustaba molestarte con regularidad. Dijo Daphne mientras le daba una sonrisa. Ambas pasaron el resto del viaje hablando e intentando ordenar sus recuerdos. En los momentos clave de los últimos años no estuvo solamente Kai, Daphne y ella misma también fueron partes importantes en la historia. Fue la conclusión a la que ambas llegaron. Cuando finalmente vieron Hogsmeade, ambas se despidieron y fueron a encontrarse con sus amigos. Hermione, ¿dónde estabas? Preguntó Harry. Oh, lo siento, estaba con dolor de cabeza así que fui al último vagón para descansar un poco. Dijo Hermione y los demás asintieron algo extrañados. Por cierto, Hermione, esta persona Kai, ¿acaso es un estudiante de Hogwarts? Preguntó Ginny con el ceño fruncido. Los demás allí asintieron. Creo que escuché ese nombre antes pero no puedo recordar dónde. Dijo Ron. Sí, es alguien que hablaba con nosotros, pero no consigo recordar su apariencia o voz. Dijo Harry. Debo ir a preguntarle a Dumbledore sobre algo relacionado. Dijo Hermione mientras el grupo entero se subía a los carruajes y se ponía de camino hasta el castillo. Llegando a las puertas Hermione fue la primera en bajar y en perderse en el castillo. Los demás estaban sorprendidos, ¿desde cuándo era tan atlética? Se preguntaban todos. Hermione subió escaleras con decisión y en menos de 2 minutos ya estaba delante de una estatua de águila que esperaba una contraseña para dejar el camino libre hasta la oficina del director. No había pensado en esto, susurró Hermione pensando en qué tipo de contraseña abriría el camino. Mientras lo hacía fue sorprendida cuando la propia águila se movió por sí sola y unos pasos se escucharon bajando las escaleras. Oh, señorita Granger, qué agradable sorpresa verla por aquí, aunque tal vez debería estar en el gran comedor junto al resto de alumnos para el banquete de bienvenida. Decía el viejo mago con una sonrisa. Lo sé director, pero tengo algunas preguntas que hacerle. Dumbledore asintió y dejó que la chica prosiguiera. Primero, ¿sabe algo sobre alguien llamado Kai Pendragon? Dumbledore tuvo un ligero brillo en sus ojos y luego giró su cabeza confuso. Tal vez en algún momento hubo alguien con ese nombre en la escuela, pero, deberás perdonar a este anciano, mi mente ya no es lo que era y no puede recordarlo bien. Respondió Dumbledore. Entiendo director, lo segundo es sobre esta piedra. Dijo mientras sacaba la piedra verde de su túnica. Oh, vaya, exclamó Dumbledore observando la piedra con grietas. Por algún motivo, hay algún tipo de conexión entre Kai Pendragon y esta piedra, todos parecen haber conocido en algún momento a Kai pero nadie puede recordarlo, yo tengo sueños sobre él y cada vez que aprendo algo nuevo la piedra se agrieta un poco más. Explicó Hermione mientras Dumbledore examinaba la piedra en su mano. Es un misterio realmente fascinante, señorita Granger. Verás, esta piedra es conocida como la Piedra de la Resurrección, me imagino que ya has escuchado la historia de los 3 hermanos. Preguntó Dumbledore y ella asintió. Entonces esta es una de las 3 reliquias de la muerte. Susurró Hermione. ¿Eso quiere decir que Kai ha muerto y está intentando comunicarse a través de la piedra? Preguntó confundida. No puedo garantizarlo, pero sí puedo decir que tú más que otras personas pareces tener cierta conexión con él. Decía mientras devolvía la piedra y ambos se ponían de camino al gran comedor. Profesor, ¿qué tipo de magia es lo suficientemente poderosa como para hacer que todos se olviden de alguien? Preguntó Hermione. ¿Es complicado hacer algo como eso? ¿Se requiere de un gran poder mágico o en su defecto de magia antigua ya perdida en el tiempo? Explicó Dumbledore. Sabes, siempre que un estudiante lo necesite Hogwarts lo ayudará, señorita Granger. Y con eso ambos entraron al gran comedor. Hermione se quedó pensando en las últimas palabras de Dumbledore mientras se dirigía a la mesa de Gryffindor. Todos estaban felices, por primera vez no debían de preocuparse de cosas como ataques de mortífagos sino en sus exámenes finales.
Después de cenar, todos se dirigieron hasta sus salas comunes como siempre lo habían hecho. De camino al retrato de la dama gorda, Hermione sintió como si algo la golpeara en el pecho, luego algo se comenzó a calentar en su túnica. Sacando el objeto se encontró con la piedra de la resurrección brillando en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó Ginny cerca suyo. Hermione no dijo nada y salió corriendo mientras se despedía de los demás. ¿Eh? ¿A dónde va?, se preguntaban todos los Gryffindors confusos. Hermione subió y bajó escaleras mientras seguía unas direcciones, no sabe por qué ni a dónde iba, pero algo le decía que debía hacerlo. Mientras tanto, en la oficina del director, Dumbledore estaba organizando los recuerdos de su pensadero. Parece que el poder del amor es más poderoso de lo que me imaginaba, decía el viejo mago observando un vial en su mano. Hermione llegó a un lugar que conocía muy bien, después de todo fue su primera gran aventura durante su primer año. Estaba en el corredor del lado derecho del tercer piso. Miró con nostalgia la puerta donde había estado Fluffy resguardando la piedra filosofal de Quirrell. Luego la piedra en su mano volvió a brillar y ella dirigió su mirada hacia el cuadro de un mago con barba gris y sombrero puntiagudo. Ella se acercó a él y este saludó. Oh, es raro ver estudiantes por aquí. Soy conocido como Gandalf, dime pequeña ¿qué te trae a este lugar? Preguntó señor Gandalf, detrás de usted esconde una habitación secreta. No sabía por qué había preguntado eso. El cuadro saltó un poco. ¿Cómo lo supiste pequeña? ¿Acaso has estado investigando cuando yo estoy dormido?, se preguntó Gandalf. No, pero siento como si ya hubiera estado aquí antes, respondió Hermione. Gandalf pensó unos segundos mientras su cara cambiaba constantemente. Tal vez sí o tal vez no, por algún motivo no puedo recordarlo, pero, el castillo dice que tu presencia ya estuvo aquí antes. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo mientras se movía hacia un lado y detrás de él aparecía una entrada. Gracias, dijo Hermione mientras entraba al lugar. Lo primero que vio al entrar fue una gran sala, había algunos sofás, mesas y una chimenea. Una pequeña cocina y lo que parecían puertas que deberían de llevar a otras habitaciones. Se sentía realmente extraña en este momento. Tal vez esta era una especie de base secreta que le había enseñado Kai en el pasado, pensó mientras investigaba el lugar. Era todo muy nostálgico. Se sentó en uno de los sofás y notó cómo se relajaba en la habitación, aunque aún faltaba algo importante. Ella se puso de pie y caminó hacia una de las puertas. Al abrirla notó que era una habitación, una gran cama, mesitas de noche, guardarropa y la puerta hacia otra habitación. Ella sentía como su pecho latía mientras observaba el lugar. Se recostó en la cama observando la piedra en su mano. Por favor, solo un poco más y podré recordarte, susurraba mientras abrazaba la piedra en su pecho. Recuerda, 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 se decía a sí misma mientras enviaba parte de su magia hacia la piedra con la esperanza de que algo ocurriera. Un crujido se volvió a escuchar nuevamente. Ella observó la piedra en sus manos, pero, ahora estaba rota. ¿Eh?, dijo con sorpresa mientras comenzaba a dolerle la cabeza como nunca antes en su vida. No solo ella, todos en el castillo y fuera de él tuvieron dolor de cabeza al mismo tiempo mientras el sueño los llamaba. Este día será recordado como el día donde todos cayeron dormidos en el mundo mágico. Todos menos una persona. Hermione soportó el dolor mientras ahora comprendía todo. Los sueños no son lo que parecen y es necesario verlos desde otra perspectiva. Fueron los avisos de Dumbledore y Luna. Siempre intentaste darme señales y nunca las comprendí. Soy una novia horrible, ¿verdad, Kai?, preguntó la chica mientras movía su cabeza hacia su derecha. Te tomaste tu tiempo, pero siempre confié en ti, mi señora Pendragon. Escuchó y vio finalmente a ese chico que le abrió las puertas no solo del mundo mágico sino de su propio corazón. Ambos se abrazaron y dieron un largo beso. Finalmente, todo en el mundo tenía sentido para ella. Lágrimas salieron de las esquinas de sus ojos, disfrutando de este momento de felicidad junto a la persona que ama. Luego de unos minutos ambos se separaron y comenzaron las preguntas. ¿Qué te pasó realmente?, preguntó Hermione. Bueno, vayamos a mi encuentro con la muerte y su trato. Extenderé tu vida hasta que me traigas el alma de Tom Riddle. Una vez lo hagas tú desaparecerás de la existencia y no serás recordado. No intentes pasarte de listo y no cumplir tu parte del trato o me llevaré aquello más preciado para ti, decía la muerte mientras estiraba su mano hacia mí. ¿Qué te parece una contraoferta?, digo con una sonrisa mientras él parece molestarse un poco. Haz que nadie pueda recordarme y elimíname del mundo mágico, pero, si consigo que una persona pueda recordarme nuevamente, me dejarás volver al mundo de los vivos. ¿Y yo qué gano con esto?, preguntó la muerte. La piedra de la resurrección será tu pago,
Después de todo te gustaría volver a tener tus reliquias nuevamente, ¿verdad? Pregunté con una sonrisa. La muerte permaneció en silencio y luego suspiró. No me interesa la piedra, son meros juguetes ante mí, pero... sí que es cierto que su estadía en el mundo mortal podría alentar a futuros idiotas a escapar de la muerte. Muy bien, si consigues que alguien consiga recordarte, podrás volver a la vida y yo destruiré no solo la piedra sino todas las reliquias que fueron llevadas por los hermanos Peverell. Ambos estrechamos las manos para sellar el trato. Finalicé mi relato mientras Hermione jugaba con mi cabello. Entonces ahora no hay más reliquias de la muerte y tú puedes seguir viviendo conmigo. Preguntó Hermione. Bueno, deberé darle a Dumbledore algunos galeones para que consiga una varita nueva y tengo que disculparme con Harry por su capa, pero sí, ahora podemos estar juntos. Cuando termine mi explicación Hermione me tiró sobre la cama mientras me abrazaba. Por algún motivo sentí un escalofrío. Aún te mereces un castigo por no habérmelo contado desde el principio, ¿no crees? Dijo Hermione con una sonrisa. ¿Eh? Un momento Hermione, ¿por qué sacas tu varita y dónde está la mía? Pregunté mientras ella sonreía. A la mañana siguiente todos en el mundo mágico tenían resaca como si hubieran estado bebiendo toda la noche hasta caer desmayados. ¡Kai!, exclamaban muchas personas cuando se despertaban. Mientras tanto en la habitación privada, Hermione despertó con una sonrisa en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo tuvo dulces sueños. Giró su cabeza un poco y notó al chico a su lado. Se quedó observándolo unos minutos hasta que dio señales de estar despertando. Buenos días, dijo y ella le sonrió. Buenos días. Ambos se dieron un abrazo y luego fueron interrumpidos por el teléfono de ambos sonando con mensajes y llamadas. Serán unos días pesados, dije mientras Hermione sonreía y ambos nos preparemos para salir de la cama. Les envié un pequeño mensaje a mis padres contándoles que ya está todo bien y que no podía esperar para verlos después de los exámenes. Cuando los dos llegamos al gran comedor, todos se quedaron observándonos. Fue algo incómodo, pero fuimos a sentarnos a la mesa Slytherin. Buenos días, Da. Antes de terminar mi frase la chica ya estaba colgada de mí como si se tratara de bebé koala con su madre. Idiota, no sabes lo preocupada que estaba. Se quejó mientras algunas pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Segundos después todos en el castillo gritaron. Kai ha vuelto. El heredero dragón continúa sus andadas. Kai es nuestro rey. Que tome el lugar de Dumbledore como rey de Hogwarts. Fueron algunas de las cosas que gritaban los niños mientras se acercaban a mí con una sonrisa. Dumbledore vio esto sentado junto al resto de profesores. Todos estaban felices incluido Snape aunque no quisiera admitirlo. Dumbledore ya estaba pensando en la jubilación, aunque las palabras de ser reemplazado por Pendragón lo molestaron un poco, decidió dejarlo pasar. Finalmente, no había señor oscuro que pudiera perturbar el mundo mágico. Hermione, Daphne y yo volvimos a ser inseparables como antes. Pasamos nuestros exámenes finales y en casa tenía a dos señores oscuros esperándome por ser un mal hijo y no contarles sobre mi plan suicida. Fueron unas vacaciones de verano donde me vi obligado a aceptar todas las entrevistas y apariciones públicas como castigo. Nos quedaba un último año en Hogwarts después de todo esto. Me pregunto si Snape seguirá siendo el profesor de defensa contra las artes oscuras. Daphne parece que iba en serio con formar una relación con Fleur, o al menos eso es lo que parecía, ya que cada vez que teníamos tiempo libre ella quería visitarla. Bueno, eso es mejor que ser una Weasley y ser obligada a ser una ama de casa como lo fue en la historia original bajo la enseñanza de Molly Weasley. Bien por ellas si funciona. Todos disfrutaremos de lo que queda en nuestro amado Hogwarts. Por mi parte, ¿qué más se puede pedir? Tengo la vista de Hermione todos los días, al despertarse y al irme a dormir. ¿A esto se le considera un final feliz? Absolutamente. La chica hermosa, el héroe que derrotó al Señor Oscuro y un imperio con los teléfonos y la red mágica. La familia Pendragón quedó en lo alto una vez más. Este es el fin del diario. Postdata. Hermione comenzó a hablar algo sobre viajar por el mundo y en unos años decidir dónde instalarnos y comenzar a formar una familia. Nos queda aún un año de Hogwarts y ya está planeando todo esto. Estoy algo asustado, pero tengo confianza en mí mismo, con ella a mi lado no hay nada que pueda salir mal. ¿Otra vez escribiendo en tu teléfono?, dijo Hermione a mi lado. ¿Eh? Así estoy terminando de organizar las clases. Volvamos a la cama, dije y ambos nos dimos un beso mientras disfrutábamos la brisa de verano que entraba desde la ventana. Fin de la teoría.